Bueno, tengo el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. El día de hoy nos acompaña Perla Cecilia de la Concha Ibarra. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en educación por la Universidad Tecnológica de México. Tiene un diplomado en pruebas psicométricas por la Sociedad de Psicología Aplicada, un curso de comunicación efectiva y estrategias para la búsqueda del empleo por el ICAT. Tiene experiencia como docente en la asignatura de reclutamiento y selección de personal, gestión de recursos humanos y capacitación. Ha sido coordinador de gestión de talento SmartTech, reclutamiento, selección, contratación y administración de la plantilla. También ha sido docente de educación continua en EBC en el curso de reclutamiento, selección y pruebas psicométricas en el módulo de desarrollo de habilidades gerenciales. Maestra, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este curso donde vamos a encontrar muchísimas cosas interesantes y útiles para todos. Gracias, Fer. Bien, pues voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si ya la ven. Ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, pues nuevamente doy la más cordial bienvenida a todos después de lo que nos comentó Fer. Y bueno, pues en efecto yo soy la licenciada Perla Cecilia de la Concha Ibarra. Ya les leyó un poquito de mi experiencia Fer. Lo único que me queda por decirles, tengo 20 años de experiencia en las diferentes áreas de recursos humanos, en diferentes empresas, 9 años como consultora en recursos humanos y también 9 años como docente a nivel licenciatura, bachillerato y ahora maestría en modalidad presencial y en línea. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera preguntarles muy breve, no a todos porque somos muchos, lo cual me da mucho gusto. Estoy muy contenta, muy emocionada de darles este curso a tantas personas. Pero antes me gustaría nada más escuchar unas 3 o 5 personas que me dijeran cuáles son las expectativas que tienen de este curso para que yo sepa si lo estoy dirigiendo de la manera correcta. ¿Qué esperan de este curso o de la instructora? Quien guste puede encender su micrófono o bien colocarlo por medio del chat para darle lectura. Gracias, Fer. Buen día, soy Guadalupe de Fundación Casaba. Gracias, Guadalupe. ¿Y cuáles son tus expectativas del curso, Guadalupe? Buen día, ¿me escuchan? Sí. Soy Guadalupe de Fundación Casa Nueva. Me gustaría que durante el desarrollo... Ya no te oímos. Tenemos al parecer problemas con el micrófono de Guadalupe y mientras los logra solucionar, tenemos en el chat una participación de Guillermo Romero que dice obtener herramientas que nos permitan tener un mejor desempeño en esa área. Ok, perfecto. Creo que sí lo vamos a cumplir. Ajá. Ana Marisela dice, herramientas para hacer un proceso más efectivo, que seamos más oportunos y precisos. Perfecto, ok. Una última, si es que hay algo. Bueno, mi nombre es Aurelia Muñoz, de Ayuda y Solidaridad. Y bueno, pues mi expectativa es enriquecer mi aprendizaje y llevarlo a cabo, transmitirlo con nuestras niñas de la Casa Hogar. Gracias. Gracias, Aurelia. ¿La participación en el chat? ¿Sí? Dice actualizarlos en las formas actuales de reclutamiento.
otra dice, espero adquirir conocimientos y herramientas efectivas para llevar a cabo procesos de reclutamiento exitosos, aprendiendo a identificar el talento adecuado para cada puesto. También me interesa desarrollar habilidades para evaluar candidatos de manera objetiva y mejorar mi capacidad para toma de decisiones estratégicas en la selección del personal. Wow, muy bien, esa está muy completa. Ahorita que bueno, voy a empezar por ahí para definir hasta dónde vamos a llegar hoy y hasta dónde termina este proceso de reclutamiento y dónde empieza el de selección, que sería el siguiente tema. Pero, ok, muchas gracias. ¿Hay alguna otra, Fer? ¿O Sí, comenzamos? sí, ¿Ok? dice, tener un panorama general que me permita comprender el proceso de reclutamiento y actualización de herramientas para aumentar mi conocimiento en esta área. Gracias. Y Ok. una última, dice, ¿Sí? justamente técnicas de reclutamiento en distintos aspectos. 1. Atraer talento de acuerdo al perfil requerido. 2. Procesos efectivos, concretar la contratación. Y 3. Identificar riesgos en el proceso. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escuchar, por darme estas expectativas. Ya con eso a mí me queda un poquito más claro. Bien, siempre me gusta empezar con alguna frase de alguien conocido o aunque no sea tan conocido, pero alguna frase que nos ayude como a empezar a inspirarnos. Y aquí les traje esta que dice, contrata bien porque las penas por contratar mal son enormes. Y justo aquí eso decían, ¿no? Identificar el talento adecuado es algo un poquito complejo y más hoy en día con todas estas herramientas que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar con el objetivo, conocer las diferentes técnicas y fases en el proceso de reclutamiento del personal. Y ahí me gustaría empezar, bueno, vamos a ver muy rápido el temario, diversas fuentes y medios de reclutamiento, reclutamiento interno y externo. Aquí es donde me voy a extender un poquito más. Les voy a dar ventajas y desventajas de reclutamiento interno, ventajas y desventajas de reclutamiento externo, junto con sus fuentes y medios. Luego vamos a ver medios electrónicos, entrevistas telefónicas, verificación de referencias y técnicas modernas de reclutamiento digital. Cabe aclarar que entrevistas telefónicas y verificación de referencias ya son parte del proceso de selección. Sin embargo, las vamos a ver aquí en el proceso de reclutamiento porque el tema de selección es muy extenso. Y entonces decidimos ponerlas aquí o incluirlas en este temario del día de hoy para acortar un poquito el temario de la sesión de selección de personal. Entonces, bueno, este es nuestro temario. Y me gustaría empezar por definir qué es el reclutamiento. Porque veo aquí con mucho agrado que hay personas que sí podemos estar un poco más familiarizadas con estas etapas, pero también gente que no conocemos acerca de estos procesos de reclutamiento y selección. Entonces, bueno, me gustaría empezar por definir qué es el reclutamiento. Se entiende por reclutamiento el proceso constante, déjenme moverme mi cámara de aquí porque me está tapando. Okay. Se entiende por reclutamiento el proceso constante mediante el cual una organización atrae el mayor número de candidatos posible de manera oportuna, económica y con suficiente cantidad y calidad para que posteriormente concursen en la función de selección y pueda elegirse al más idóneo para ocupar un puesto dentro de la organización. Me gustó esta definición porque está lo suficientemente larga para que a nosotros nos quede claro hasta dónde llega el proceso de reclutamiento. Este proceso de reclutamiento únicamente es atraer a todos esos candidatos, o como su nombre lo indica, el mayor número de candidatos posibles, y de ahí poder empezar el proceso de selección. Es decir, reclutamiento únicamente es atraer a los candidatos. Tener en nuestra bandeja de entrada 100 currículums, tener en nuestra mesa 100 currículums impresos, tener en nuestro WhatsApp 100 personas,
digo, por poner un número, ¿no? Pueden ser 10, pueden ser 50, pueden ser 100 o pueden ser muchos más. Hasta ahí hasta ahí se queda la parte de reclutamiento, únicamente atracción, ¿ok? Si hay alguna pregunta en el camino, con todo gusto la pueden escribir en el chat y Fer me va a hacer el grandísimo favor de irme leyendo si hay alguna duda. Por favor, no duden o no esperen al final. Las podemos ir contestando a lo largo del curso para que esto también sea mucho más dinámico y sobre todo lo que me interesa mucho es que a ustedes les vaya quedando claro todo este proceso. Bien, ya que vimos la definición, entonces ahora sí, les quise preparar algunas diapositivas previas en donde nosotros tenemos que empezar a pensar en el entorno. Las empresas de hoy en día, y por supuesto también aquí entran las asociaciones, cualquier IAP también es una empresa, están sometidas a constantes cambios, por lo que es importante seleccionar profesionales que sepan hacer su trabajo y en ocasiones también sean multitareas. Esto abarca todas las industrias, todos los puestos, ya sean administrativos u operativos. Estamos viviendo un cambio súper importante a nivel mundial, a nivel global y obviamente a nivel laboral. Justo vamos a cerrar este curso viendo toda la parte de las nuevas tecnologías y todo lo que nos puede ayudar. Pero también me quise enfocar en ver las que a ustedes les pueden ayudar hoy en día para ver esto, porque de repente hablamos ya de mucha tecnología y todo y no nos ponemos a pensar que tal vez haya empresas donde esto no sea tan funcional, porque a lo mejor no tenemos el presupuesto, no tenemos la cantidad de personas adecuadas para llevar a cabo un proceso tan tecnológico y no es necesario en ocasiones hacerlo ni tan costoso, ni tan largo, ni con tanta tecnología. Sí las vamos a nombrar, pero ya ustedes decidirán o me preguntarán cuál es el que mejor se adecua a ustedes. Aquí lo importante es que veamos que este entorno, el que estamos viviendo, sí es súper importante tomar en cuenta que estamos sometidos a muchísimos cambios y estos cambios se han dado a lo largo de prácticamente 30 años. O sea, nosotros nacimos, o la mayoría, digo, no sé qué edades tengan, no importa, pero que sepamos que hemos pasado por toda esta vorágine de cambios desde nuestro teléfono análogo que teníamos que esperar a que el disco regresara hasta ahora un ChatGPT, hasta un WhatsApp, en donde la gente de hoy espera inmediatez en todo momento. Y esto también aplica para nuestros candidatos. Y lo vamos a estar mencionando a lo largo del curso. Bien. Es muy importante precisamente que no ignoremos este entorno ni que protejamos a la organización del mismo. De repente queremos, que no le llegue este cambio a nuestra organización. No, aquí lo importante es adaptarnos a estos cambios. Tampoco esperemos lograr un orden ni una racionalidad totales dentro de la organización. Vamos a buscar precisamente aquí me equivoqué, busca un equilibrio entre orden y flexibilidad, ¿sí? Esto es súper importante. Este equilibrio tiene que estar y nosotros tenemos que irnos adaptando conforme vayamos viendo que nos va invadiendo estos cambios o que vamos a necesitar estos cambios, vamos a ir adecuándolos. Bien, pues todo empieza por crear un perfil. Es muy importante que para que nosotros podamos incluso escoger nuestro medio de reclutamiento, nuestra fuente de reclutamiento, sepamos pues qué voy a buscar. Todo empieza por aquí.
si nosotros no sabemos qué vamos a buscar, pues no podemos empezar a buscar ni seleccionar en dónde lo voy a hacer o de qué manera lo voy a hacer. Además de un perfil que describa la parte de conocimientos y aptitudes que debe de tener el candidato, aquí lo más importante es incluir el perfil en cuanto a actitudes necesarias para nuestro centro de trabajo, para nuestra asociación, para nuestro centro de trabajo, para nuestra organización, para cualquier lugar. Y yo creo que aquí, en este ámbito en el que nos estamos moviendo en este curso, estos 49 participantes que tengo en el día de hoy, es súper importante esta parte de perfil. Estamos acostumbrados a reclutar a veces para empresa y las IAPs tienen sus características muy especiales en las que no cualquiera puede pertenecer a una IAP. Y no hablo de conocimientos y no hablo de aptitudes, porque esas pues las podemos dar mediante un curso de capacitación o las podemos dar mediante un taller, incluso habilidades también las podemos pues capacitar a la persona. Hablo de actitudes y por eso les quise poner esta diapositiva, porque no todo el mundo puede estar en una IAP por sus actitudes. Y nosotros es lo que tenemos que tener muy claro antes de escoger nuestra fuente y nuestro medio de reclutamiento, sobre todo en IAPs. Estas actitudes, ¿qué estoy buscando de la persona? ¿Qué necesito que tenga? Esta actitud de servicio que es básica en cualquier IAP en la que hablemos, tiene que estar presente. Y además de que tiene que estar presente, tenemos que tener muy claro, los que vamos a hacer este reclutamiento, cómo vamos a medir o dónde vamos a atraer a estas personas que cuenten con esta actitud de servicio, entre otras características. Dije actitud de servicio porque es una muy clara, pero cada uno de ustedes en su IAP tenemos que tener perfectamente claro cuáles son las capacidades y las actitudes que vamos a estar requiriendo en nuestro centro de trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, no tenemos dudas por medio del chat. Perfecto. Gracias, Fer. Bueno, les puse de manera muy general el proceso de reclutamiento y selección. El día de hoy solo vamos a ver las dos que están en la parte de arriba, que es el reclutamiento y la parte de preseleccionar. En otro momento veremos la parte de entrevista por competencias, entrevista normal y la psicometría. Pero para que a ustedes les quede claro que el proceso de reclutamiento y selección está conformado por muchas más fases, pero bueno, en general pueden ser estas. Y hoy solo veremos reclutamiento y algo de preselección. ¿Con qué? Con entrevista telefónica, con verificación de referencias. Bien, pues entremos en materia. Primero que nada, me gustaría definir cuál es la diferencia entre una fuente y un medio de reclutamiento. La fuente son los lugares en donde se encuentran personas que tienen la posibilidad de ser candidatos para cubrir una vacante. Esa es una fuente, tal cual como una fuente que vemos en el parque, o sea, lugares en donde vamos a encontrar a estas personas que tienen la posibilidad de ser candidatos para cubrir una vacante. Vamos a ver que hay fuentes internas, o sea, que ya están en nuestra organización, y fuentes externas. Una fuente externa, pues puede ser una universidad, una fuente externa puede ser una bolsa de trabajo de una alcaldía, en fin, ahorita las vamos a ir viendo una por una.
Y los medios son los canales que existen para transmitir el mensaje que dará a conocer la vacante del puesto. O sea, son cosas completamente diferentes. Bien, empezamos por las fuentes de reclutamiento internas. ¿Cómo es esto? Dígame. Tenemos una duda en el chat. Adelante. Dice, ¿cómo se detecta un prospecto que tiene en verdad una vocación de servicio, que simpatiza con nuestra causa social? ¿Cómo se detecta? Es decir, en la entrevista, ¿es la pregunta? ¿Cómo detecto que tiene esta actitud de servicio? Mara Aide, si nos puedes responder si es esa, en ese sentido que iba tu pregunta. Ajá. Hola, buenos días. Hola, Aide, buenos días. Gracias por la participación. Sí, yo considero que, como bien comenta usted, tal vez desde la presentación del candidato en un currículum, pudiéramos a lo mejor empezar a filtrar qué colaborador o qué prospecto en su momento en verdad sí busca una oportunidad de empleo, pero que vaya más allá de solamente tener quizás Su salario. un trabajo, digamos, que le permita tener un modo de vida, como todos luego lo hemos llegado a buscar, sino que realmente se apasione por una causa que sería la que pertenecería si fuera contratado por una institución de este corte, licenciada. Gracias. Ok, sí, Aide, muchas gracias. Sí, desde el currículum podemos empezar a ver. No lo vamos a poder saber a ciencia cierta hasta que no lo entrevistemos, que eso ya es tema del proceso de selección, pero sí, en efecto, desde su currículum lo podemos ver. ¿Con qué? Varios tips que veremos más adelante. Uno, en sus competencias, que te mencione la parte de actitud de servicio o servicio al cliente o orientado al servicio, o sea, que mencione la palabra en su currículum, esto te va a dar mucha luz. Dos, que haya trabajado, si no en una IAP, pero sí en un lugar, por ejemplo, alimentos y bebidas, requiere muchísimo de atención al cliente. Que tú veas desde la presentación de su currículum en qué empresas ha trabajado, si tienen algo que ver con la parte de IAP, pero te digo, si no, que tengan que ver con servicio. Otra cosa que te da mucha luz, y eso lo veremos ahorita que veamos la parte de redes sociales, si está en una asociación benéfica, es decir, en la prepa estuvo en campamentos o en programas de apoyo social, o estudió en una universidad católica que tiene esta parte a lo mejor de programas de apoyo social. Si no te lo ponen en el currículum, porque algunos no te lo ponen, pues en la entrevista verificarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver entrevista telefónica, ahí también lo podemos ver. Así de, oye, ¿por qué te llama la atención una IAP? Y desde ahí, la respuesta que te dé va a ser básica para que tú sepas si es alguien que va a poder empatar en la parte de IAP, ¿no? Si en algún momento de la entrevista telefónica te menciona la parte de servicio, pues vamos por buen camino. Si te dice, pues porque me gustó la vacante y cubre con mis expectativas de cercanía y me conviene el sueldo y todo, pues ahí a lo mejor será nuestro primer foco de, pues sí, como bien lo indicas, Aide, está buscando algo, como todos, que satisfaga nuestras expectativas de trabajo y de ingreso, pero no estará tan enfocado a la parte de servicio. Entonces, ahorita que lleguemos a la entrevista telefónica, ahí podemos hacer cierto hincapié y también cuando lleguemos a la parte de referencias, de verificación de referencias,
ahí también nos vamos a dar cuenta cuando nosotros hagamos este paso de verificar referencias. También ahí podemos preguntarle, ya sea a su jefe directo, a sus compañeros o a la persona que nos dé referencias acerca de la parte de servicio. Pero contestando a tu pregunta específica de en el currículum, pues que mencione la parte de servicio y que haya trabajado en empresas o parecidas o que tengan que ver con alguna IAP o que tengan que ver con la parte de servicio al cliente, como puede ser, como te digo, la parte de alimentos y bebidas, o que te mencione alguna parte de beneficio a la comunidad, de algún apoyo a programa social. LinkedIn le llama voluntariado, alguna parte de voluntariado, así le llama LinkedIn. Entonces, cualquiera de estos tips o de estas palabras clave te puede dar idea de que va una persona encaminada no solo a satisfacer sus necesidades, sino a cumplir esta característica que requerimos nosotros. Espero Muchísimas haya gracias, contestado. licenciada. No, súper bien. Muchísimas ¿Sí? gracias, licenciada. Gracias. Gracias, maestra. Tenemos un comentario más. Dice, el dato de dónde encontrar a los posibles candidatos es muy importante. Y ya no Sí, tenemos claro. más comentarios. Exacto. Sí, ahorita lo vamos a ir viendo. Bien, muchas gracias por la participación. Así es como hacemos más rico este curso, ¿no? Está padre así y que no sea nada más ahí escuchar a la ponente. Bien, bueno, entonces seguimos con las fuentes de reclutamiento internas. Ojo, recordemos que estas son internas. Pueden ser a través del propio personal. ¿Cómo es esto a través del propio personal? Se le llama programa de referidos o por recomendación. Es decir, nosotros podemos publicar la vacante incluso de manera interna. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser esos medios de reclutamiento y poner un programa de referidos. Es decir, si tú estás interesado en esta vacante o conoces a alguien interesado en esta vacante, por favor, pásale la información y que se comunique con, y pues ya ponemos el correo o el teléfono o el medio de contacto, ¿no? Entonces, esto es un programa de referidos. En IAPs no he visto que funcione, como lo voy a decir a continuación, pero en empresas donde tenemos mucho personal operativo, sí funciona, que en el programa de referidos nosotros demos como un bonito. Puede ser un bono muy pequeño, a lo mejor de 50 pesos, 100 pesos, o algo en especie, cuando nos refiera a ese candidato. ¿Por qué hablo de esto de incentivo? Recordemos que hoy por hoy estamos trabajando, nuestra fuerza laboral está en los chicos de, pues digamos, de 20 a 35 años. Y esta generación de 20 a 35 años se basa en ¿y qué gano yo? ¿No? Justo lo que hablábamos ahorita con Aide. Sí, esta actitud de servicio la pueden tener presente, pero si yo en un programa de referidos donde necesito a lo mejor manos, ¿no? A lo mejor para, no sé, un proyecto temporal que solo va a ser de entrega de juguetes o lo que hace la Fundación Teletón, de reclutar jovencitos que les vayan a ayudar en verano o en primavera a los niños del Teletón y que estén con ellos 4 sesiones y que lo que yo necesito son manos, ahí funciona muy bien un programa de referidos. En donde al joven que me está ayudando a reclutar a otro, le demos algún incentivo, a lo mejor una gorra, a lo mejor una playera, a lo mejor un desayuno, no sé. O sea, podemos ser creativos en esa parte, pero que este joven vea como, pues sí me conviene referir o recomendar a alguien, ¿no? Si somos un poquito más adultos, de 36 en adelante, este programa de referidos también nos va a funcionar,
a lo mejor con un incentivo económico, pero insisto, puede ser muy pequeño sin que haya ningún problema de que no ahorremos. Entonces, bueno, la primera fuente es así como les menciono, a través del propio personal con un programa de referidos. Puede haber, cuando existe algún sindicato, pues bueno, por medio del sindicato. Puede ser esta fuente de reclutamiento por medio de algún ascenso, es decir, yo voy a publicar mi vacante y voy a poner, va a haber un ascenso, va a haber una nueva posición en donde determinado número de personas pueden concursar para esta nueva posición, los requisitos que yo necesito para esta posición, y es una fuente de reclutamiento interna. Y si yo tengo un inventario de recursos humanos, también es una fuente de reclutamiento en donde yo ahí puedo ver, donde cada uno de mis colaboradores voy a tener sus características, sus edades, sus estudios, cuánto tiempo tienen de experiencia con nosotros, cuánto tiempo tienen de experiencia previos, y en el momento en que se me genere una vacante, yo puedo hacer un análisis de este inventario de recursos humanos. Este inventario de recursos humanos es básico que lo tengamos actualizado y que sea de calidad para que nos pueda servir como una fuente de reclutamiento interna. En este inventario de recursos humanos incluso tenemos que tener toda esta parte de hobbies o de metas, de logros, para que justo nosotros veamos si es alguien viable para esta vacante que se pueda generar de manera interna. ¿Qué ventajas tenemos en una fuente de reclutamiento interna? Bueno, de entrada, pues es menor costo porque pues ya está el personal con nosotros y por lo tanto... Maestra, ¿Sí? perdón. Adelante. Tenemos una participación que dice, por ejemplo, nosotros en el Hospital Español, los referidos son de nuestras principales fuentes de candidatos. Sin embargo, el programa no existe como tal. ¿Qué se nos podría aconsejar para formalizarlo, ya que la referencia de candidatos ya es parte de la cultura de la institución? Ah, pues digo, si ya es parte, está muy bien. ¿Qué podrían hacer? Pues este programa de referidos... Mira, pues habría que analizar exactamente cómo es la cultura de esta institución para que yo les pudiera dar consejos más precisos. Pero un programa de referidos se puede establecer como a partir de ahora hay un programa de referidos. Continúa con tus recomendaciones de gente para trabajar con nosotros y espera grandes sorpresas, ¿no? Lanzar como un primer comunicado en donde estás diciendo que va a haber alguna sorpresa para cuando haya una recomendación y que se quede. Segunda fase, ya que lanzaste este comunicado, entonces sí, a partir de ahora, cada que tú recomiendes a alguien y ese alguien se quede, tienes acceso a, y ya ustedes deciden. Puede ser incluso un monedero electrónico de alguna tienda, hasta de 100 pesos. Nosotros lo hacíamos así en algunas empresas. 100 pesos, por ejemplo, en el momento en que en el momento en que ingresa el candidato, y otros 150 cuando tenía 3 meses de que se quedaba con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando son puestos operativos, el programa de referidos se empieza a viciar cuando son puestos muy operativos. Entonces era de, oye amigo, vente y entra, y pues aunque te vayas a los 2 días, así ya me dieron mis 100 pesitos y aunque te vayas. Aquí la ventaja es que como me dicen que ya está implementado esta parte de recomendación o de referidos, va a ser mucho más sencillo implementarlo, y lo que sí garantizan que sean candidatos de calidad, que no se te vayan a ir tan pronto
porque pues puedes dar justo este incentivo doble, ¿no? Uno chiquito cuando ingresa el candidato y uno un poquito más grande, y pueden ustedes decidir si es a los 3 meses o a los 6 meses o en el momento de un contrato indeterminado, no sé cómo lo manejen. En fin, o sea, podemos analizar más a fondo esto y pues ya dar posibles soluciones, pero esa sería una que se me ocurre en este momento. No sé si contesté la duda. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bien, entonces continuamos. ¿Qué otra? Bueno, las ventajas. Menor costo, ya lo dijimos. Maestra, Obviamente, perdón. díganme. Sí, Dice, adelante, ¿y Fer. esto me causa conflicto de interés? ¿El programa de referidos? Leticia, sí, sí, el programa. Por eso es importante que lo establezcamos si lo vamos a hacer con este incentivo o no. Justo, o sea, como lo dije, puede ser con incentivo para que esté un poquito más motivado, pero puede llegar a causar conflicto de interés. Habría que revisar exactamente cómo está definido en nuestros estatutos esta parte de conflictos de interés, pero también garantizamos que sean candidatos. Podemos poner estos lineamientos, por ejemplo, que no sean familiares directos. Y también para garantizar esta calidad, pues lo que les decía, que estén 3 meses, que estén 6 meses. Y también poner otra cláusula a lo mejor en donde si hay alguna conducta inadecuada, etcétera, se van los dos en algún momento dado. Eso tendrían que revisarlo con la parte legal, obviamente, ¿no? No sé qué tanto lo puedan hacer. Ahí sí depende mucho de cada institución. Pero digo, sí puede causar conflicto de interés, por eso hay que diseñarlo de una manera adecuada, pero funciona. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Aide que dice, yo considero que no tendría que haber un conflicto, porque al final del día es un concurso. Verlo así, como un concurso de selección, puede ayudar mucho. Así es, sí, o sea, como se los dije al principio, gracias Aide y gracias Fer. Y como se los mencioné al principio, pues estas son diferentes fuentes que podemos utilizar y cada uno de nosotros determinar cuál sí nos puede funcionar y cuál no aplica en nuestro caso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, las ventajas, menor costo, mayor motivación para los empleados, cualquiera de estas fuentes, no solo el programa de referidos. ¿Por qué? Pues porque entonces yo voy a trabajar más para cubrir esta vacante interna o voy a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque sé que hay una posibilidad de un ascenso, porque sé que me pueden tomar en cuenta para cubrir alguna vacante interna y por lo tanto estaré mucho más motivado para cumplir mis funciones y para aspirar a un mejor puesto. ¿Qué otra ventaja? Estoy más seguro porque ya es gente que yo ya conozco y que sé cómo trabaja, que ya a lo mejor tiene un contrato conmigo o X tiempo trabajando conmigo y por lo tanto, pues ya no necesito hacer ni verificación de referencias ni muchas cosas. Es un proceso mucho más rápido. Aprovechamos las inversiones en capacitación, es decir, si yo ya capacité a mi personal, pues yo ya tengo mucho más seguridad que ese personal está listo para cumplir las siguientes funciones. Desarrollo de un espíritu de competencia sano, que es justo lo que nos acaba de mencionar Aide. Siempre será un concurso, incluso con programa de referidos. Por eso es hasta el momento de estar contratados. Es decir, no porque me lo recomiendes tú es seguro que va a entrar. No, va a pasar por su proceso de selección o por su proceso de concurso o por su proceso de igual completo como si viniera de una fuente de reclutamiento externa y pues si es viable se va a quedar, si no, pues no.
Y la última ventaja, pues mayor índice de validez por lo mismo, ¿no? Ya conocemos al candidato, ya ha estado trabajando incluso a lo mejor con el jefe con el que le tocará ahora trabajar y por lo tanto sabemos cómo es su rendimiento. Bien. Ahora vamos a ver las desventajas de estas fuentes de reclutamiento internas. Como todo, habrá ventajas y desventajas. La desventaja es que en ocasiones tenemos que capacitar más al trabajador para ocupar el puesto. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo traigo a alguien de afuera que ya esté especializado en esas funciones, tal vez me tarde un poquito menos que si sea alguien interno en donde le tengo que dar capacitación específica de ese puesto. La otra desventaja, dejamos en el exterior pues gente valiosa y con ideas nuevas. De repente justo lo que nos hace falta es refrescar esta mentalidad, refrescar tal vez estas técnicas, estos hábitos que a lo mejor siempre se han venido manejando así y justo lo que necesitamos es renovar, innovar. Entonces, bueno, esta podría ser una desventaja. Otra desventaja, pues que si yo ocupo a y D para cubrir una vacante que se está abriendo, pues AID me está dejando una vacante, ¿no? Entonces, sí estoy cubriendo una, pero pues estoy dejando otra. Esa podría ser también una desventaja. Se crean grupos de amistad y familiar muy cerrados, es decir, esto que acabamos de decir, de en lugar de innovar o renovarnos con gente nueva, que gente que traiga nuevas ideas, pues cada vez hacemos más cerrado nuestro círculo y no dejamos que se renueve esto, no dejamos que entren nuevas ideas, no permitimos que nuestro grupo se abra un poquito a la mejor a nuevas cosas. Y cuando vamos a reclutar por medio de inventario de recursos humanos, si mi base no está actualizada, pues lo que les decía, no hay datos verídicos o no hay datos tan actuales, ¿no? A lo mejor si alguien entró conmigo cuando tenía la prepa y ahorita ya está estudiando una licenciatura o ya hasta se recibió de una licenciatura y no tenemos ese dato actualizado, pues no lo vamos a tomar en cuenta. O era pasante de la licenciatura y ya se tituló y ya tiene cédula, lo mismo. O una maestría o algún curso. O incluso, ¿qué crees que ahora pues ya me gustó más? Fui a un evento de otra IAP y entonces ya tengo una nueva habilidad. O puedo traer nuevas ideas y todo esto tiene que venir en el inventario de recursos humanos. Mis nuevos hobbies. Acabo de descubrir el alpinismo y entonces ahora se me ocurre que podamos hacer algo en nuestra IAP que tenga que ver con bienestar del personal. Pues ¿por qué no? A lo mejor hacemos, si no algo de alpinismo porque es muy, muy rudo, pero ¿por qué no hacemos un paseo diferente? Entonces, todo esto tiene que venir en el inventario de recursos humanos. Bien, continuamos. Ahora veamos las fuentes de reclutamiento externas, como... Maestra, Adelante. Dice, aunque quizá haber estado en otra área identifica las áreas de oportunidad del área de la vacante y pueda aportar, sumar a la nueva posición. Sí, por supuesto, sí, o sea, digo, sí, la desventaja es que me deja una vacante, pero la ventaja es que ella ya conoce la institución y estas áreas de oportunidad detectadas, pues nos puede ayudar incluso pues a innovar, ¿no? O sea, todas estas desventajas es únicamente un panorama, pero esa desventaja la podemos convertir en ventaja, siempre, de cualquiera de las fuentes que vayamos a mencionar. Bien. Fuentes de reclutamiento. Gracias, Fer. Seguimos con fuentes de reclutamiento externas. Como verán, son más amplias que las internas, pues porque el mundo allá afuera está súper grande,
pero se nos va a delimitar también con algunas de las desventajas. Bien, ¿cuáles pueden ser estas fuentes de reclutamiento externas? Agencias de empleo, instituciones educativas de cualquier nivel, puede ser desde la parte técnica, de bachillerato técnico, pueden ser licenciaturas, pueden ser maestrías, pueden ser instituciones que únicamente a lo mejor se dedican a técnico superior universitario, en fin, instituciones educativas en general. Medios masivos de comunicación, aquí se las puse. En Ciudad de México casi no utilizamos esto como una fuente de reclutamiento. Sin embargo, en provincia sí se utiliza un medio masivo de comunicación importante como es la radio. La radio, o utilizamos de repente, no sé si alguien de los que estén aquí que está en provincia me pueda decir si todavía lo utilizamos, pero yo todavía hace unos años utilicé algo que se llama el perifoneo, que es el carrito que va por las calles anunciando que habrá algún reclutamiento. Puede funcionar incluso para una IAP, donde decimos ya no sé de dónde sacar a más gente, podemos usar un medio masivo de comunicación, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos gente de Fundación Teletón y ellos mejor que nadie saben pues el impacto que puede tener un medio masivo de comunicación, incluso para reclutar personal. También están los centros de empleo de las alcaldías o municipios. Ahí hoy en día todavía podemos acudir y decir, oye, necesito gente para mi fundación, que sepa leer y escribir, o que tenga primaria, o que tenga secundaria. Es lo que nos pide la bolsa de trabajo de la alcaldía, que únicamente le digamos de qué nivel de escolaridad lo necesita, y ellos lo publican en su boletín mensual, me parece, por lo menos en alcaldías es mensual, y te dan una lista de candidatos que pueden cubrir tu vacante con teléfonos y nombres de los candidatos para que pues ya les llamemos. Bueno, el más usado, bolsas o páginas de empleo, que puede ser OCC, Indeed, Computrabajo. Aquí les puse estas tres. Sin embargo, pues puede haber más. Fer, creo que hay alguien que quiere ingresar. Está Pamela Montes tratando de entrar. Sí, ahorita la acepto, gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, están las bolsas o páginas de empleo. Están las ferias de empleo, que también pueden ser alcaldías o pueden ser en universidades. Incluso estoy casi segura que Fundación Teletón hizo una feria de empleo en sus instalaciones con algunas empresas que fueron, y obviamente pues también enfocada a personas con alguna discapacidad, etcétera. Entonces estos eventos de ferias de empleo son muy buena opción para conseguir candidatos. Y también están las redes sociales profesionales. En este caso solo les puse LinkedIn, pero ahorita que veamos más adelante algunas. Facebook también es muy buena opción. No es red social profesional, pero hoy por hoy, tanto Facebook como Instagram están funcionando muy bien. Ojo, para puestos operativos. No las veo tan viables para las IAPs, pero podría llegar a funcionar. Y bueno, pues teniendo una cuenta de LinkedIn, es gratis el que publiquemos estas vacantes. Digo, tampoco perdemos mucho, ¿no? Facebook hay gratis y hay pagadas, entonces podríamos intentarlo también en algún momento, pues con algún anuncio de Facebook dentro de las bolsas de empleo que hay dentro de esa red, que son muchísimas, ¿eh? La ventaja de las redes sociales es que vas a publicar y te van a llegar candidatos en muy breve tiempo, bastantes,
vuelvo a insistir, es más compuestos operativos. Se me ocurre que como IAPs lo podrían usar para algún proyecto, para algo donde necesiten como muchas manos de manera temporal. Puede ser muy buena opción. Bien, vamos a ver las ventajas. Se aporta innovación y cambio a la empresa. Se puede seleccionar al candidato idóneo. Renueva y enriquece el capital humano. Aprovecha la inversión en capacitación efectuadas por otras organizaciones o por los mismos candidatos. Es decir, si mi candidato ya viene con ciertos cursos que él tomó por su cuenta, que a lo mejor pues yo ahorita no le puedo invertir, pues ya viene con ese curso, ya viene con ideas frescas, ya viene con ideas nuevas que me puede llegar a aportar en mi organización. Y la otra ventaja, pues que hay una ventaja competitiva, ya que puede traer el mejor capital humano del exterior. Vamos a ver las desventajas de estas fuentes de reclutamiento. Bueno, aquí les puse igual algunas y no en todos los casos. Costos elevados. ¿En cuál sería costos elevados? Me regreso. Pues en medios masivos de comunicación, por supuesto. No sé si habría que ver, hay paquetes en donde son mucho más baratos, incluso hay meses donde hay promoción de vacantes. Entonces, bueno, sí es algo más costoso. La feria de empleo, pues es así, es costosa en el sentido que yo tengo que invertir en lo que me esté solicitando la institución donde haré la feria, pero pues siempre habrá modo de subsanar ese gasto. Entonces, bueno, ¿qué hice? Costos elevados en algunos casos, desmotivación por parte de los trabajadores de mi empresa por contratar personas de fuera. ¿Cómo subsano esta desventaja? Si yo primero hago un reclutamiento interno y solo que durante ese reclutamiento interno no tenga yo a ningún candidato, entonces sí ya me voy a un candidato, a una fuente externa, y entonces ya no habrá desmotivación por parte de los trabajadores porque ellos saben que esa vacante se intentó cubrir de manera interna. Entonces, si nunca hacemos reclutamiento interno, sí es una desventaja esta fuente porque dicen, pues, ¿para qué lo buscan afuera si aquí adentro tienen gente? ¿No? Pero si hacemos algo primero de manera interna y luego ya externa, no hay problema por esta desmotivación. Habitualmente tarda más que el reclutamiento interno, pues sí, porque tenemos que cubrir más fases, tenemos que cubrir más requisitos, tenemos que hacer un proceso mucho más largo porque es alguien que no conocemos y por lo tanto tenemos que investigar mucho más a fondo acerca de nuestros candidatos. Y en ocasiones es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que desconocemos totalmente al candidato. ¿Cómo podemos también subsanar esta desventaja? En ocasiones, además de la verificación de referencias laborales, yo utilizo y recomiendo un estudio socioeconómico, ¿no? Un estudio socioeconómico en donde yo pueda validar que el candidato vive en el lugar que dice que vive. Esta parte que preguntaba Aide, también la puedo verificar con este estudio socioeconómico, es decir, desde ahí yo me voy a dar cuenta qué tanta actitud de servicio tiene hacia mi proveedor de estudios socioeconómicos, o si yo como institución hago ese estudio, igual, qué actitud tiene, me está esperando, está al pendiente de que yo llegue, me da señales de cómo llegar, cuando llego está listo para recibirme. Yo que me dedico a estudios socioeconómicos también, ustedes se pueden dar cuenta. Hay gente que hasta ya tiene todo listo, ya tiene hasta una jarra con agua, te ofrece algo, y hay gente que es de, pues sí, ahí nos podemos sentar y
y ver lo que necesites, pero no tiene esta actitud de servicio desde el estudio socioeconómico, ¿no? Entonces ahí podríamos incluso también subsanar esta parte de desventaja. Bien, hasta aquí la parte de fuentes de reclutamiento. Ahora vamos a ver la parte de medios de reclutamiento. Igual se las dividí en internos, ventajas y desventajas, y externos, ventajas y desventajas. Medios de reclutamiento internos. Puede ser un cartel, puede ser un pizarrón, si hay algún lugar, un periódico mural, donde sepamos que todo el mundo pasa por ahí o que puede ver esa información, pues este es de los que más nos pueden ayudar. Si hay algún boletín interno, ya sea físico o electrónico, también nos puede ayudar por ahí. Un correo electrónico, a lo mejor mandando una convocatoria de que se abrió una vacante. Si tenemos página de intranet, pues ese es el mejor lugar porque ahí también aseguramos que todos nuestros colaboradores lo van a ver. Y alguna manta rotulada también puede ser de manera interna para que los candidatos sepan que estamos abriendo alguna vacante. Bien. Ventajas y desventajas de la parte de medios de reclutamiento internos. Ventajas, pues bajo costo. ¿Por qué? Porque pues, si tengo un correo electrónico, pues no me genera mayor tema mandar un correo para todos mis colaboradores. Si tengo un intranet, si tengo el periódico mural, pues todo es de bajo costo. Otra ventaja que se puede colocar a la vista de todos y, por supuesto, rapidez en la comunicación. ¿Sí? O sea, es decir, en el momento en que yo lo pongo, prácticamente todo el mundo se va a enterar. Esto sí y solo sí todos tenemos acceso a ese medio de reclutamiento. Por eso es importante que lo elijamos bien y que sepamos en dónde colocarlo. Si va a ser físico, como una manta, como un cartel, como en el pizarrón, pues es importante que sepamos dónde vamos a colocar esta información. Porque justo aquí vienen las desventajas. Puede desaprovecharse si son colocados en lugares de poco tránsito. Es decir, y ya me ha pasado, que de repente justo me dicen, oye, seguí tu consejo de poner un cartelón, pero pues no me ha llegado gente o no hay nadie interesado. Y le digo, ¿dónde lo pusiste? Pues al lado de la bodega. ¿Y cuántas personas pasan por la bodega? Ah, pues solo el bodeguero. No, pues no te va a servir. Tiene que ser en un lugar donde realmente lo vea la mayor parte de la gente, ¿no? A veces funciona, no sé, si tuviéramos algún checador, pues ahí. Si no tenemos checador, porque pues nuestras políticas son más flexibles en ese sentido, pues a lo mejor en la entrada o en la salida, donde aseguramos que todas las personas que nos van a estar visitando o nuestros colaboradores de que pasan por ahí, a fuerzas tienen que pasar por ahí. Y otra opción, se oye muy tal vez rara, pero en el baño, saliendo del baño, siempre es una buena opción porque pues ahí también es seguro que casi todo el mundo lo va a ver, ¿no? Bien, puede que pase desapercibido el mensaje. Aquí también es importante ver esto. Si yo ya tengo una cultura de periódico mural, llega algún momento en que ya nadie ve el periódico mural con actualizaciones. O siempre está la misma información y por lo tanto, pues yo ya no tomo en cuenta lo que me está diciendo el periódico mural. ¿Cuál sería aquí el tip o el consejo? Hagamos un cartel muy llamativo.
con diferentes letras o diferentes colores, o renovemos completamente a nuestro periódico mural o nuestro tablón de anuncios o nuestro cartel o nuestro pizarrón, o sea, cualquier método de estos, renovémoslo por completo y que todo mundo se dé cuenta que ya cambió la información. ¿Para qué? Para que no suceda esta desventaja de que pueda pasar desapercibido el mensaje. Y la última desventaja, pues que puede ser que no localicemos al candidato adecuado. Tal vez dentro de nuestra organización, pues no haya esta persona que cubra con este perfil, que es justo lo que les comentaba yo, ¿no? Si ya lo buscamos de manera interna y no hay, pues entonces sí, habrá que buscarlo por fuera, pero mientras la gente interna ya sabe que ellos son nuestra primera opción. Bien, ahora vamos con la parte de medios de reclutamiento externos. Pueden ser también carteles, puede ser el periódico. El periódico sigue siendo una buena opción, sobre todo en provincia. Aquí en México, bueno, en CDMX sí puede funcionar para puestos operativos. Y hay que fijarnos muy bien qué días. No todos los días va a funcionar bien el periódico y sobre todo para qué generaciones. Si queremos adultos, llamémoslo así, como les decía hace rato, de 40 para arriba, sí puede ser una buena opción el periódico. La gente más joven ya no lee el periódico físico. Entonces, esta no es un buen medio aquí en CDMX y con gente joven. Pero en provincia a mí sí me ha funcionado todavía hasta la fecha publicar un anuncio en el periódico. Alguna revista también. Los volantes siguen funcionando bien también. Y solo contrato al volantero o nosotros mismos podemos fungir como volanteros en alguna estación del metro o cerca de nuestra IAP, en las colonias aledañas, o incluso pues de casa en casa y pasar a dejarlos. Siempre está esa desventaja de que no todo el mundo va a leer nuestro volante, pero pues puede ser un medio que podamos usar, ¿no? Igual mi recomendación, si vamos a invertirle en un volante, hagámoslo, si no vistoso, porque nos va a salir muy caro, pero que a lo mejor el mensaje sea muy claro o muy llamativo, ¿no? Y que desde que el volantero lo reparte, pues desde ahí sea de, hola, estamos buscando personal, hola, por si estás interesado, si son, no sé, amas de casa, señora, por si tiene algún conocido que está buscando trabajo, a los señores que van hacia el trabajo, hacia la oficina, señor, por si alguien en su casa o conocido está buscando trabajo. Esto ya alerta a la gente, ¿no? O sea, no me estás dando un volante en donde me estás vendiendo algo, no me estás dando un volante donde me estás ofreciendo algún curso, no me estás dando un volante que a mí no me genera valor. El que desde el momento en que entregar el volante yo diga empleo, trabajo, casi siempre vamos a tener a alguien conocido que esté buscando trabajo. Entonces, en el momento en que yo recibo un volante y que me digan, es para conseguir gente que o estoy ofreciendo trabajo, de entrada, a lo mejor ya lo guardan y deciden, sí, hoy en la noche se lo entrego a mi esposa, que el vecino, que a mí me ha funcionado bastante el volante para algunos puestos, porque sí, siempre hay alguien conocido que está buscando trabajo. Bueno, también las mantas rotuladas y obviamente pues las páginas web de internet y redes sociales. Aquí es donde les digo que puede ser tanto la parte de Facebook, pero también la parte de LinkedIn y la parte de Instagram, dependiendo lo que vayamos a necesitar. ¿Qué ventajas tienen estos medios de reclutamiento? Pues bueno, se puede reclutar a gran cantidad de personal para que podamos hacer una buena selección. Rapidez de respuesta, lo que ya les mencionaba yo hace rato.
uno pone un anuncio en Facebook y pues a veces hasta en media hora ya tenemos candidatos, ¿no? Eso no significa que sean candidatos viables, significa solamente que va a ser rápido y una buena cantidad. Ajá. Algunos son de bajo costo o incluso gratuitos, como ya les mencionaba yo. Recomendable para reclutar candidatos para ocupar puestos gerenciales, directivos o en su caso, que son IAPs también especializados, pues también funciona más un OCC, un Indeed, un LinkedIn, un CompuTrabajo o directamente en nuestras redes sociales. También podría ser, pero ojo, ahí no en las de bolsas de trabajo, sino en las propias, ¿no? Es decir, en mi Facebook, en mi Insta, poner, pues estoy buscando personal y poner las características para que tu propia red la vea y en un momento dado también la comparta. Otra ventaja, el alto grado de penetración. Y la última, pues se puede anunciar varias vacantes en un solo anuncio. Esto es recomendable cuando tenemos reclutamientos masivos. ¿Vamos bien? Sí, no tenemos preguntas. Sí, licenciada. Ok, gracias. Si no hay dudas, seguimos. Desventajas de medios de reclutamiento externo. Puede que lleguen gran cantidad de candidatos y no todos me cumplan con los requisitos del perfil. Sí, sí puede llegar a pasar y esto es a veces muy frustrante. Es importante que, pues justo por algo están tomando este curso, porque es gente que nos dedicamos a reclutar o a atraer personal. Es importante que sepamos que algunos de estos medios externos sí pueden causar frustración. A mí me ha pasado que pongo algún anuncio externo y yo bien emocionada porque ya me preguntaron 40 en una hora y de esos 40, no sé, 25 no les interesó. De los 15 restantes, pues a lo mejor les queda muy lejos o el sueldo ya no les convino. Y de los otros restantes, entrevisté a 3 y de esos 3 no me funcionó más que uno y ese uno no llegó a la entrevista. ¿No? O sea, sí puede llegar a pasar. Sí, sí puede llegar a pasar. Por eso se los puse aquí como desventaja. Y límite en tiempo e información para publicar. Siempre, por más bien diseñado que esté nuestro anuncio, siempre va a faltar como alguna información o no tenemos tiempo de contestarles a todos nuestros candidatos. O sea, son tantos que no nos damos abasto una sola persona o hasta 2 para contestarles a todos. Y el problema que estamos viviendo hoy en la parte de reclutamiento es el candidato quiere tanta inmediatez que si no le contestamos es, ay no, ya no me interesa porque no me contestó al minuto 3, ¿no? Y pues ya conseguí otra cosa. O ya le contestas e incluso le dices disculpa la demora o lo que sea y ya ni siquiera te contesta. Entonces, bueno, puede llegar a ocurrir también esto. Sí, sí puede llegar a ocurrir. Y sí necesitamos invertirle bastante tiempo para toda la parte de tiempo. Tiempo para contestarle a todos nuestros candidatos y no dejar fuera a nadie. Bien. Pues vamos a pasar ya a la parte de preselección. Al final voy a dar como toda la historia del reclutamiento y como las nuevas tecnologías. Pero antes de ver eso, vamos a ver muy breve la parte de preselección, que puede ser una entrevista telefónica. Funciona como un primer filtro para que se pueda identificar si el candidato pues cumple con los requisitos necesarios para el puesto. Esta que es muy importante, que ya la mencionamos, se ajusta a los valores y la cultura de mi empresa.
está de acuerdo con las condiciones de trabajo y salario y posee ciertas habilidades como facilidad de palabra, rapidez para resolver problemas o dominio de algún idioma. ¿Por qué hablo de la entrevista telefónica como una herramienta importante? Porque a veces lo que no tenemos es tiempo de ver a todos de manera presencial. Una entrevista telefónica es un muy buen parefiltro que nosotros podemos utilizar y que si yo tenía pues estos 30 currículums que hablábamos al principio, de estos 30, pues puedo entrevistar a 15 telefónicamente, a lo mejor aquí descarto a 5. O a lo mejor ellos mismos se autodescartan, ¿no? Desde la entrevista telefónica, es que es esto, no, estoy buscando otra cosa, oye, pero el anuncio decía esto, perdón, no lo vi bien. Entonces, una entrevista telefónica nos ahorra sobre todo tiempo para citar a la gente, o sea, para no citar a todos. Y para ver si realmente están cumpliendo con los primeros requisitos que estamos solicitando. Bien, 2 puntos importantes que les quiero comentar para este tipo de entrevista telefónica. Una, es importante realizar las mismas preguntas a cada candidato para realmente poder hacer una comparación objetiva. Si no preparamos qué preguntas le voy a hacer, me puede llegar a pasar que, es que a este le pregunté la edad y a este no. A este le pregunté si dominaba tal competencia o tal habilidad y a este no. Y entonces, pues ya mi prefiltro ya no funcionó igual, porque yo lo puedo citar para una entrevista presencial y resulta que como no preguntamos algo que era esencial, pues ya lo hicimos a él venir a mi instalación, perder tiempo él y perder tiempo yo. Entonces es importante que antes de realizar la entrevista telefónica nosotros preparemos un guión de entrevista en donde sea prácticamente como una validación o un checklist en donde yo diga, a ver, a fulanito de tal le tengo que preguntar, bueno, nombre, a cuánto de distancia vive, si está dispuesto a ir de manera presencial, cuánto gana y pues si ha trabajado en una IAP. No sé, se me ocurre. Esas 5 preguntas. Si después hago más, no importa, pero estas 5 a todos se las tengo que preguntar porque es lo que más me interesa. Y el segundo tip, pues escuchar las señales de su voz, ya que no podemos tenerlo cara a cara. Lo más importante de una entrevista siempre va a ser toda la parte de reacciones, de lenguaje no verbal. Como es una entrevista telefónica y no podemos verlo, sí es muy importante que nos fijemos en todas esas señales de voz, en qué tanta habilidad de facilidad, aquí como lo dice acá, ¿no? Facilidad de palabra tiene. En que si yo le pregunto algo de cómo resolver un problema, pues me lo puedo decir de manera fluida. Que no me hable ni tan fuerte, pero tampoco tan bajito, porque entonces dices, no, pues es que yo necesito a alguien pues que se entienda, a lo mejor va a atender directamente a mis beneficiarios de mi IAP y entonces necesito que sí sea cordial, pero a lo mejor que su volumen de voz sea lo suficientemente fuerte. A lo mejor va a atender a gente de tercera edad que ya no escucha igual que los demás y por lo tanto necesito a alguien muy amable, pero que sí hable fuerte, porque pues ya muchas de las personas con tercera edad tienen hipoacusia y entonces ya no me va a oír. Oye, justamente el niño nuevo que trajiste, pues sí es muy amable, pero pues no escucho lo que dice o no lo entiendo. Todo eso lo podemos ver desde una entrevista telefónica. Bien. Ahora nos vamos a la verificación de referencias. En esta verificación de referencias
El objetivo es complementar la información ya recogida hasta el momento en un currículum y tener un perfil aún más claro del candidato. Ojo, esta verificación de referencias normalmente se hace al final del proceso de selección, no de reclutamiento. Pero en una IAP yo sí la podría poner incluso al principio o durante las primeras fases. ¿Para qué? Pues para verificar si va a valer la pena que yo lo traiga a mi institución. Al hacerle preguntas a otras personas, aparte del candidato, yo voy a obtener nueva información de esa persona sobre su rendimiento, sobre su personalidad, sobre su motivación y otras características que pueden ser de gran ayuda en mi proceso. Entonces, en el caso de IAP, yo sí pondría verificación de referencias, tal vez después de mi entrevista telefónica. Tal vez ahí incluso cerrar mi entrevista telefónica diciéndole, oye, fulanito, fulanita, ¿me puedes dar 2 teléfonos de personas que den referencias tuyas? Pueden ser laborales, pueden ser personales. De preferencia laborales. ¿Por qué de preferencia laborales? Porque si yo le digo personales, ¿quién de nosotros creen que dé una referencia personal que no dé buenas referencias de nosotros? Es decir, si yo doy, si Aurelia me dice, sí, necesito pedir referencias tuyas y yo le voy a dar pues a mi prima y a mi tía o a mi vecina o a mi mejor amiga, pues esas personas jamás van a dar malas referencias mías. Entonces, aquí lo importante es que pidamos referencias laborales. Si no han tenido experiencia laboral, bueno, entonces sí, a lo mejor podemos pedir algunas personales, pero investigar muy bien de quién estamos hablando, o sea, de quiénes son esas personas que nos están dando esos datos para que podamos pedir referencias objetivas sobre todo. Y aquí les puse justamente como igual algunos tips. Estas referencias deben haber trabajado con el candidato durante los últimos 5 años. Una referencia será menos fiable cuanto más tiempo haya pasado. ¿Por qué? Pues porque la gente va cambiando con el paso del tiempo. Y sobre todo ahorita, esos 5 años, si ustedes se fijan, coinciden con prepandemia y pospandemia, ¿no? La gente desafortunadamente o afortunadamente, no sabemos, no trabaja igual antes de la pandemia y después de la pandemia. Por historia de vida puede ser, o simplemente pues porque no estaban acostumbrados y nadie habíamos vivido una pandemia de este nivel. Entonces, la referencia que me pueda dar alguien que trabajó con esa persona antes de la pandemia no es la misma que la que me puede dar alguien que trabajó con esa persona estos últimos años. Es muy importante que el candidato notifique a sus referencias de que se va a realizar una verificación, quién los va a contactar y cuándo. Esto aumentará la probabilidad de recibir una referencia preparada, reflexionada y llena de matices cuando llegue el momento de realizar la verificación. Ojo, aquí yo les puse este tip, que es algo que nos dicen a nosotros como reclutadores, pero yo también les diría que el factor sorpresa es importante. Sobre todo si tuviéramos alguna sospecha de, ¿será cierto lo que me dijo? Si yo hago esta llamada inmediatamente después de hacer mi entrevista telefónica, puede ser que mi referencia sea mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque si yo, candidato, le aviso, oye, te van a hablar para pedir referencias mías, oye, no vayas a decir que soy así o que soy así, di puras cosas buenas, ¿no? Y entonces siempre vamos a tener esa desventaja de no estar seguros de que sea algo más sesgado.
Por eso también es importante que sean referencias laborales y que que estemos seguros de que estamos hablando con la persona real que nos está poniendo. Ajá. Nos vamos a encontrar aquí con algunas cosas importantes. Por ejemplo, hay empresas que igual a raíz de la pandemia ya no existen. Y entonces igual puede ser que estemos hablando, sí, con un ex jefe o un ex compañero de esa persona, pero si le decimos, oye, ¿y la empresa? O sea, ¿tú sigues trabajando ahí? No, pues la empresa ya no existe. O dame constancia de que estuviste ahí, tú que estuviste en el área de recursos humanos. Pues es que sí trabajé ahí, pero la empresa desapareció a raíz de la pandemia. O tuvimos problemas financieros, no importa si fue prepandemia o pospandemia, y la empresa ya no existe. Entonces también es muy importante que nosotros sí tomemos en cuenta esta verificación de referencias, pero tampoco pueden ser como nuestro único filtro, ¿no? Tanto para bien como para mal. Es decir, si tenemos sospechas y la verificación de referencias no es adecuada, pues continuemos con el proceso y veamos la entrevista presencial, la psicometría, veamos todos los demás filtros para poder seleccionar a nuestro mejor candidato. Ejemplos de preguntas para verificar referencias. Además de la parte de, bueno, pues si lo conoces, si trabajó con él, qué puesto tuvo durante la etapa en la que estuvo en la empresa donde está pidiendo referencias. O sea, esos son datos como muy que todo mundo hacemos. Qué puesto estuvo, cuánto ganaba, por qué se salió, ¿no? Esas son como muy lógicas en el sentido de pedir referencias. Pero aquí les traje otros ejemplos para que ustedes puedan dar para verificar referencias. ¿Cómo resuelve el candidato los problemas? Durante la estancia que estuvo en tu empresa, ¿se prestó para resolver algún problema? ¿Tenían gente a cargo? ¿Cómo resolvió ese problema? ¿Cómo como colaborador trabajaba en equipo? ¿Cómo colabora con sus compañeros? ¿Cómo colaboró con su jefe? ¿Se llevaba bien con sus compañeros? La persona de recursos humanos que te dé referencias siempre te va a decir por ahí si hay alguna área de oportunidad. Es decir, no, pues trabajaba bien, faltó una vez en 3 años que estuvo aquí, todo bien, pero no le gustaba trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes ya determinarán, pues, si es alguien viable o no. A lo mejor yo dices, no, pues a mí no me importa que no trabaje en equipo, conmigo va igual a trabajar solo, va a llevar el almacén o va a llevar alguna actividad que solo es que él me haga el inventario y justo no quiero que sea tan socialito, quiero que me ayude, pero trabajando solo. Pues entonces esa referencia no va a ser mala. Pero si yo lo quiero para que me coordine mi área de atención a usuarios o de atención a beneficiarios, híjole, no, pues no, sí necesito que trabaje en equipo, ¿no? Entonces, por eso las preguntas que yo haga en una verificación de referencias tienen que ir encaminadas al 100% en qué es lo que va a ser mi candidato en mi institución para que de ahí yo pueda verificar cómo es que este candidato se manejaba en el pasado, ¿no? De qué forma presta sus servicios. Y aquí es importante combinar preguntas abiertas con preguntas de escala de puntuación o de opción múltiple, como por ejemplo, durante la estancia que estuvo contigo, ¿cómo fue su desempeño? ¿Excelente, bueno, regular o malo? ¿No? Esa es una escala de opción múltiple. Y
con eso le ayudamos también a la persona que nos va a dar esas referencias, pues para que sea también un poquito más breve. Y la más importante, haz las mismas preguntas a todas las referencias déjenme mover esto, del mismo proyecto de contratación. O sea, que a todas las personas que les preguntemos de esa persona, sean las mismas preguntas, lo mismo, para que podamos tener un buen punto de comparación. Bien, pues hemos llegado a la parte, sí, final, o bueno, nos empezamos a acercar al final, pero también a la parte donde podemos ver muchas más cosas o donde puede haber más dudas. Aquí les puse como título técnicas modernas de reclutamiento. Sin embargo, les puse un poquito como toda la historia de lo que es el reclutamiento hasta el día de hoy y cómo le llamamos de manera interna a los reclutadores. De repente vemos, yo manejo reclutamiento 2.0, no, yo 2.0 y 3.0, 4.0, 5.0. Y pues la gente que no estamos tan familiarizadas decimos, ¿qué es eso de 2.0? Entonces aquí les traje un poquito de cómo o a qué se refiere cada uno de estos términos. Empezamos con el reclutamiento 2.0, que lo nombramos así cuando llegan los primeros portales de empleo online. OCC, que es de los más antiguos. OCC ya tiene más de, yo creo que ha de tener más de 25 años, porque yo recuerdo haberlo usado pues desde el 2000. Entonces, bueno, este reclutamiento 2.0 ya tiene 25 años mínimo. Eran portales pues así, tal cual, solo publicábamos vacantes y el candidato podía postularse ya sea de manera interna en ese mismo portal o postularse por medio de mandarte tu currículum directamente a tu correo electrónico que tú ponías en el portal, ¿no? Entonces, ese es el reclutamiento 2.0. Como ustedes verán, todavía se sigue utilizando 2.0. Y es importante que para cualquier esfuerzo que hagamos de reclutamiento, seamos o no tan expertos en la materia, pues sepamos que existen estos portales que hasta la fecha siguen funcionando de manera adecuada. Luego, reclutamiento 3.0 ya es donde empezamos a utilizar toda esta parte de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, algunos hasta Twitter. Es raro que sea en Twitter. Bueno, ahora se llama X, ¿no? Y sobre todo, ahora, hoy por hoy, LinkedIn es una de las mejores redes sociales de reclutamiento. Pero bueno, a eso se refiere el 3.0. El 4.0 se añade, además de todo esto, recordemos que esto es algo progresivo, es decir, no viene a sustituir, viene a añadir. En el reclutamiento 4.0 se añade el análisis de datos para el proceso. El objetivo ya no es solamente encontrar candidatos, sino lograr que solitos lleguen a la empresa. Aquí ya estamos hablando de algunos algoritmos. Aquí ya estamos hablando de patrocinar algún anuncio. Por ejemplo, en Facebook se utiliza mucho eso. Si yo quiero reclutar a alguien, puedo hacerlo gratis, pero también lo puedo hacer pagando. ¿Por qué? Porque entonces pagando segmento a quienes le va a estar llegando mi vacante. No les va a llegar a todos, porque para eso yo pago y para que a mí no me cueste tanto trabajo la siguiente fase, que es la selección, y para que solitos me lleguen los candidatos y ellos me busquen, yo no los tenga que buscar. Para esto es el 4.0. Y el 5. ¿Sí?
Si gusta terminar con el 5.0 y pasamos a las preguntas. Son en cuanto al reclutamiento del personal para pedir referencias. Ok, ok. Entonces, si quieres, sí, acabo 5.0. Bien, 5.0. Se basa en utilizar técnicas de marketing para atraer a los mejores talentos. Y este proceso se divide en 4 fases: atracción, conversión, contratación y enamoramiento. ¿Qué es esto? Pues tal cual, como su nombre lo indica, vamos a hacer marketing, vamos a vender nuestra marca empleadora. Vamos a vender se le llama branding. A mí no me gusta usar las palabras con tanto anglicismo, pero en ocasiones no hay mucha traducción o tan buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender nuestra empresa. Ajá. Antes, en los anteriores reclutamientos y en las épocas anteriores, estábamos acostumbrados a que no necesitábamos vender. No, pues mi marca se vende sola, que el candidato venga. Ahorita ya nosotros necesitamos vender esta marca. Entonces es atraer al candidato, convertirlo, venderle el por qué tiene que pertenecer a mi empresa, contratarlo y enamorarlo. ¿Para qué? Para que se quede. Por esto también será tema de otra plática. Otra de las características que tiene el 5.0 es la gamificación. ¿Qué es esto? Podemos hacer un proceso de reclutamiento y sobre todo de selección jugando, utilizando técnicas lúdicas. Muchos de nuestros jóvenes igual sabemos que pues están todo el tiempo en el celular y esto nos va a ayudar para que la gamificación la vean como algo más divertido en el proceso de reclutamiento. También otra de las características es el networking, que es hacer esta parte de redes. Es decir, conocer a más gente, ya sea de manera presencial o a través de medios electrónicos. Esto es el networking. Y también lo estamos utilizando mucho hoy por hoy en la parte de reclutamiento. Y por último, el Small Data, que es una herramienta ya de alto nivel tecnológico, en donde utilizamos algoritmos para dar con el candidato que mejor se ajusta a nuestra vacante. Aquí ya utilizamos también algunas técnicas o herramientas de inteligencia artificial para facilitar el trabajo del reclutador y prefiltrar CVs. Es decir, ya hay herramientas en donde nosotros ya no hacemos esta parte de seleccionar o prefiltrar a los currículums. A mí en lo personal no me termina de convencer. ¿En qué sentido? En que sí podemos dejar ir talento que podemos darle continuidad si solo se lo dejo a la inteligencia artificial, porque si no soy muy específica y muy clara en mis filtros, pues podríamos dejar pasar a alguien valioso. Y bueno, el tema de 5.0 hasta aquí, Fer. Entonces, si me quieres compartir las dudas de verificación de referencias. Sí, dice, muchas empresas pues, por cuestiones de confidencialidad no cuentan detalles del desempeño de colaboradores y eso sí contestan. ¿Nos recomendarías pedir las referencias laborales aunque sea de compañeros que refiere el candidato? Sí pueden ser de compañeros, nada más asegurémonos que realmente trabajaron con ellos. Sí, me dices que por cuestiones de confidencialidad, sí lo entiendo, pero casi todas las empresas, por lo menos el área de recursos humanos, sí damos referencias. No me he encontrado con alguna que me diga que no me puede dar referencias, porque como es una práctica muy común que hacemos todos, sí. Pero contestando a la pregunta específica, sí puede ser algún compañero si el jefe no te la da. Yo la pediría directamente en recursos humanos. Normalmente lo que nos piden es, mándame tu formato, te lo contesto
y te lo regreso. Porque a veces lo que no tienen es tiempo de contestarnos una llamada, pero con formatito sí. Pero sí, también se la pueden preguntar a compañeros o ex jefes. Gracias. Aunque no es una regla general, pero cuando un prospecto busca un nuevo trabajo es porque la relación laboral anterior no fue buena. Será muy difícil que su jefe anterior dé buenas referencias, que sea objetivo. ¿Qué hacer en esos casos? Híjole, qué buena pregunta. Pues sí, como bien inició la pregunta nuestro participante, no podemos decir que por regla general salió mal de algún empleo. Por eso aquí la importancia de que sea con el área de recursos humanos. Si el jefe no dio buenas referencias o si salió por mala referencia con el jefe, recursos humanos tiene la obligación de ser objetivo y de decir, estuvo de tal a tal, en tal puesto, ganando tanto. Él menciona que se fue por una mejor oportunidad. Aquí no tuvo conflictos en general durante el tiempo que estuvo. Fue un buen empleado, llegó a resultados. Tal vez no tuvo una buena relación con el jefe y eso influyó para su salida, pero en todos los aspectos en general fue una persona responsable. Esa sería una obligación del área de recursos humanos. A menos que sí haya habido algún conflicto, obviamente mucho más fuerte, como algo legal o algún posible desfalco o algo posible con desvío de fondos, o sea, todas esas cosas. Y entonces sí, también recursos humanos te va a decir, no te lo recomiendo, con nosotros abandonó el trabajo de manera inesperada, no avisó, se llevó el celular, se llevó la computadora, igual. Pero por eso es recomendable que quien te dé las referencias sea recursos humanos. Gracias. ¿Cuántos candidatos recomienda que reclutemos para un solo puesto? Es decir, ¿a cuántas personas por vacante, de manera que podamos tener un número suficiente? Híjole, dependiendo mucho el puesto, pero yo te diría que para reclutar, si te llegan 50, está bien 50. A veces no te llegan tanta cantidad, entonces esperar a que te lleguen unos 30 tal vez, y de ahí ver exactamente si te van cubriendo las características, porque como les mencioné hace rato, y ese fue un caso real, yo puedo tener 40 personas en mi fase de reclutamiento y no quedarme con ninguna. Muchas veces por poco interés del candidato o muchas veces porque en el proceso se van descartando. Hay mucho, vuelvo a un anglicismo que no me gusta, pero ahí tampoco hay traducción. Hay mucho ghosting hoy en día. ¿Qué es el ghosting? Estos candidatos que empiezan bien el proceso y conforme va avanzando, desaparecen. No llegan a las entrevistas con las áreas y les hablas, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿No llegaste? No te contestan. Les hablas por teléfono, no te contestan. Incluso les mandas un correo, no te contestan. Y nunca sabes, como reclutador, qué fue lo que pasó. O sea, ni siquiera te dicen, ay, perdón, ¿sabes qué? Ya me contraté con otra persona. Perdón, ya no me interesa. Se me hizo tarde para llegar, pero ya vi que me queda lejos, no voy a llegar. No, ya ni siquiera te dicen nada, simplemente desaparecen. Entonces, bueno, pues ahí también es importante ir evaluando todo eso. Entonces yo te diría que de 30 a 50 que recluten para un puesto está bien para que podamos hacer una buena selección, porque de esos 30 o 50, tal vez tu selección se quede en 5 para que presentes una terna, que es lo que normalmente en las empresas nos piden. Dame una terna, ¿no? O sea, ya yo, jefe final o usuario final, tener 3 para que yo pueda seleccionar al mejor. Gracias.
Rocío nos pide, por favor, que si puede dar una explicación más amplia del reclutamiento 4.0, el patrocinio pagado y gratuito. Ok, sí. En la página de Facebook puedes meterte incluso a bolsas de empleo. Voy a poner un ejemplo. Si tengo una vacante en Coajimalpa, pues yo me voy a meter a como reclutadora, voy a ingresar de manera gratuita a todas las bolsas de empleo o de trabajo que tengan que ver con la zona, con Coajimalpa, por ejemplo, me voy a ver las zonas aledañas, Huixquilucan, Santa Fe, etc. Ya, ingreso y ahí puedo publicar mi vacante de dos maneras, la gratuita y la patrocinada. La gratuita, tal cual, pongo mi vacante, se solicita a esta gente, las características, el sueldo, los interesados, favor de mandar un mensaje inbox o comunicarse a tal WhatsApp con tal persona. Hasta ahí es el gratuito y tú vas a llegar directamente a todas las personas interesadas, te van a estar escribiendo por WhatsApp. ¿Cuál es el problema de la gratuita? Pues que al ser gratuita se puede perder muy fácilmente entre todas las demás publicaciones. O después de unas horas, incluso horas, pues ya el candidato ya está viendo las que acaban de publicar y no la tuya que la publicaste hace 5 horas o 6 horas. Esa es la gratuita. La patrocinada, ese mismo anuncio, pero yo le pago a Facebook para que me segmente esta vacante y entonces esté más tiempo en el campo visual de mis candidatos y además de que esté más tiempo, va a llegar solamente a ciertos candidatos. Entonces, no va a llegar a toda tu población porque Facebook se encarga de hacer este algoritmo y de seleccionar o de segmentar esto. Y tú, a la hora de pagar, le dices, quiero que llegue a hombres y mujeres de 25 a 50 años solamente, que vivan en el norte de la ciudad y que tengan X gustos, por ejemplo, que les guste la parte automotriz, porque mi empresa que estoy contratando es de traslado de coches. Y entonces, a la hora que tú le pagas o que haces esta página patrocinada, Facebook ya te hace toda esa segmentación y a esas personas es a las que les va a llegar incluso un anuncio posteado así de se busca personal con tales características. Y uno dice, ay, wow, ¿cómo supo que a mí me gustan los coches y que a mí me podría interesar trabajar en una empresa de coches? Porque Facebook ya lo segmentó y porque el que está reclutando ya pagó para que se hiciera esa segmentación. De igual forma sucede en OCC, hay vacantes que te cuestan, digamos, un estándar y hay vacantes que te cuestan un poco más porque se les llama vacantes recomendadas, en donde sucede lo mismo. Va a estar mucho más tiempo y va a ser de las primeras en aparecer en la lista de la búsqueda. Así es como funciona toda la parte pagada. Ya no tenemos más dudas. ¿Ok? Bien. Sí quedó clara la parte de 4.0. Sí, menciono gracias en el chat. Ok, perfecto. Pues de mi parte, igual ahorita es todo. Con esto yo terminaría. Me adelanté creo que unos 10 minutitos, pero igual pues para ver si hay algunas preguntas o respuestas. Y si no hubiera, perdón, algunas preguntas. Y si no hubiera preguntas, también me gustaría escucharlos. Si les gustó, si se cumplieron las expectativas, si faltó algo que ustedes quieran que mencionemos, etcétera. Me gustaría saber igual algunas 3 o 5 opiniones. Sí, en el chat dice Antonio, muchas gracias, me servirá esta información. Guadalupe menciona, ¿se continuará con la fase de selección en una próxima sesión? Sí,
Sí, sí, Fer, no tengo aquí la fecha clara, pero no sé si tú la tengas o la buscamos. Sí, si me permiten un momento, la busco para darles la fecha exacta. Sí. Mientras dice en el chat, sí estamos muy atentos al siguiente tema. Muchas gracias por la tan valiosa información. Gracias. Aprovechando que tenemos la oportunidad de platicar con usted, ¿qué recomienda evitar para evitar la rotación? Ok, es que ese ya nos vamos a adelantar, ese también vamos a hablar, pero ese sí nos vamos a tardar un poquito más en hablar. Entonces, híjole, para evitar la rotación, igual, tiene que ser algo muy especializado en el sentido de yo tengo que conocer un poquito más la organización, pero como dato general de rotación, una, recordemos que estamos igual con generaciones, los jóvenes que están hoy en la fuerza laboral, es gente que no le gusta durar tanto tiempo en un trabajo. Se aburre fácilmente, son inquietos y entonces están buscando trabajos que siempre los tengan con nuevos retos. Entonces, ese sería un tip, que los mantengas con retos, con proyectos tal vez, más que con funciones como era antes, con algún reto, con algún proyecto, y que cuando terminen ese proyecto ya les tengas preparado el siguiente para que se vea, ok, ahora tu reto o tu proyecto a seguir es ahora es y ahora es este. Ese es una cosa que te puede ayudar para reducir rotación. Otra, pues mantenerlos con esta parte de fidelización que vamos también a hablar en algún momento. Y ahí también va a depender mucho de ciertas características, sobre todo en IAP, para lograr esta fidelización o este compromiso y que no se te vaya la gente. Y la tercera, yo te diría que más que para evitar la rotación, empezar nosotros como organización o como IAP a ser más flexibles y pensar que hoy en día esta rotación puede ser beneficiosa. O sea, al conocer a nuestros usuarios y al saber que son así de inquietos, no pensar que es tan mala la rotación. Puede ser que justo lo que esté dando esa cultura o esa vida sea que cada vez tengamos sangre nueva. ¿A qué me refiero? Podemos utilizar becarios, por ejemplo, becarios de universidades que solo estén durante cierto tiempo, 3 meses, 4 meses, y más en IAPs, y que nos vayan únicamente a solucionar algún problema o a hacer algún proyecto, y eso no te genera rotación, o tú ya sabes exactamente cuánto te va a durar ese becario, porque al final pues se va a acabar su periodo, ¿no? Hoy por hoy, y se los comento, soy docente en una universidad donde tenemos este tipo de programas y entonces pues los chicos ya saben, voy a ir a tal fundación o a tal casa hogar o a tal lugar durante 100 horas o durante 200 horas. Por lo tanto, únicamente voy a implementar esto o a dar estos talleres o a ayudarles a documentar tal cosa o a hacer un inventario de recursos humanos. O sea, proyectos como tal te pueden ayudar a reducir rotación. ¿Qué otra cosa? Pues sí es tema de otra conferencia, pero sobre todo es fidelización. Es el único consejo que yo te podría dar y tendríamos que tropicalizarlo y conocer a fondo la organización para que yo te pueda decir qué es lo que más recomiendo para disminuir rotación. Porque así como general, pues serían esas sugerencias. Muchas gracias, maestra. En cuanto a las fechas de la siguiente capacitación, sería el 11 de abril en el mismo horario de 10 a 12 con el tema de técnicas de selección del personal. Exacto.
es muy importante, bueno, aprovecho para dar mi Sí. comercial, es muy importante que su usuario administrador los autorice, ya que si no los autorizan, a nosotros no nos va a llegar la solicitud de inscripción a la capacitación y para que no se pierdan los importantes temas de la maestra. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿nos pueden compartir la presentación, por favor? Sí, yo no le veo problema. No sé si sea a través de Tifer, o sea, se las hago llegar a ustedes y ustedes se las hacen llegar a nuestros participantes. No Sí, sé, o me dan correos, pero me imagino que va a ser mediante ustedes, ¿no? sí, sí, nos hace el favor de enviarla y nosotros la distribuimos, se las mandamos a los correos de los participantes que estén registrados. En Sí, caso de que exacto. alguien no esté registrado, con gusto me puede mandar un correo a fernanda.velázquez@jap.cdmx.gov.mx y con gusto se las reenvío. Dice otra pregunta, ¿cuántos candidatos son recomendables para enviar una terna? Bueno, una terna como tal son 3. Eso sería una terna final. Como recomendación extra, yo te diría, si es posible, tener a mi terna final y a 2 suplentes por cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. O sea, preparar casi 2 ternas, pero que en tu terna, ahora sí que aunque se oiga redundante, en tu terna de 3 tengas incluso tu primera opción, tu segunda opción, tu tercera opción y 2 como en la banca por cualquier cosa que llegue a ocurrir, que alguno de tus 3 candidatos de tu terna no llegue. De Muchas 3 a gracias. 5, digamos. Muchas gracias. Una pregunta, Laura pregunta, ¿cómo hacerle a entender a un jefe que el personal de edad avanzada que cumple con el perfil con el perfil tiene que tener las mismas oportunidades laborales, ya que si mando uno pequeño pone de pretexto que no tiene experiencia y si busco a alguien con experiencia pone de pretexto la edad? Sí, ya sé. Mira, pues esa ha sido una pregunta bien difícil, porque justo pues los candidatos que ya tenemos cierta edad nos estamos topando con esa parte, ¿no? Que nos dicen, ay, no, pues es hasta los 40, hasta los 35, imagínate. Entonces, ¿qué te diría yo? Pues ahí lo único que se me ocurre es venderle las ventajas de que sea un candidato de mayor edad en el sentido de ya no lo tienes que capacitar tanto y sobre todo va a ser mucho más responsable porque la cultura laboral que se tenía antes era de tú pídeme lo que necesites y yo te lo voy a hacer. Uh-huh. La gente más joven no traen esta cultura. Para la persona que nos la preguntó, que hizo la pregunta, le recomiendo ver Pasante de Moda. Es una película divertida, pero que justo va enfocada a lo que estás preguntando. No sé si alguien ya la vio, pero bueno, es justamente un pasante, pero de edad avanzada, y que justamente es el que viene a solucionar algunos problemas de la organización por el tipo de visión que tiene. O sea, ya al tener experiencia tanto de vida como laboral, es mucho más fácil que nos ayude a resolver problemas que alguien más joven. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿nos puede compartir algunas preguntas efectivas para la entrevista y para referencias personales o laborales, por favor? Bueno, para referencias laborales, estas pueden ser cómo resuelve el candidato los problemas, de qué forma presta sus servicios. Otra podría ser cómo fue la relación con su jefe, cómo reacciona ante situaciones inesperadas. Uh-huh. Si coincidió que estuvo en pandemia trabajando en la empresa, pues igual, cómo se adaptó al fenómeno pandemia mientras estuvo con ustedes. Todas esas podrían ser ejemplos de preguntas para referencias.
¿Y en qué otro ámbito preguntó? En el de para la entrevista. Para la entrevista es el siguiente conferencia que vamos a dar. Ahí es donde me voy a enfocar a entrevista. Pero bueno, si fuera la telefónica, pues más que preguntas, yo te diría que tenemos que pensar qué es lo que queremos validar en esa entrevista telefónica. Es decir, edad, actitudes, por ejemplo, ahí también podemos hacer, cuéntame en tu último empleo como una situación en donde tuviste que dar atención a un cliente y cómo lo solucionaste. Ya sea cliente interno, cliente externo, o incluso si va enfocado ya a IAP, pues algún beneficiario. Oye, seguramente te tocó algún beneficiario un poquito más difícil en su trato. Cuéntame una situación que hayas tenido que vivir y cómo la resolviste. Aquí lo importante es que veamos cómo resuelve problemas. Esas podrían ser, pero en la siguiente vamos a dar muchos ejemplos de preguntas, tanto presenciales, que podemos usar en una parte telefónica, si es que nos vamos a decidir por eso. Muchas gracias, maestra. Por medio del chat ya solamente quedan, bueno, preguntaron el nombre de la película, pero se los pasé por medio del chat, que es Pasante de Moda. Y solamente quedan agradecimientos, bueno, mandan agradecimientos por su gran explicación sobre el tema, que esperan ansiosos la siguiente actividad que tenemos programada con usted. Okay. Y si me voy a permitir compartir mi pantalla, Gracias. Para hacer entrega del reconocimiento a Perla Cecilia de la Concha Ibarra por haber impartido la actividad de capacitación técnicas de reclutamiento del personal. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, quien es la directora de programas asistenciales. Se lo haremos llegar vía correo electrónico este reconocimiento, maestra. Muchísimas gracias. Con gusto, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y muchas gracias también a las instituciones por haber participado en esta actividad. Me voy a echar otra vez. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo también espero con ansia el siguiente tema. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes y aunque no los puedo ver a todos, pero les agradezco el que hayan estado aquí y me da gusto que se hayan cubierto las expectativas. Nos vemos pronto.